Muchas gracias por estar con nosotros acá en la Gaceta de la Iberosfera. Vamos a empezar con un tema y que es vital, el tema Venezuela. Recientemente se celebraron las elecciones, esas fraudulentas elecciones parlamentarias. Hay una frase que usted la ha dicho en varias oportunidades recientemente y realmente es muy preocupante. Usted ha dicho de que ve que la tiranía venezolana ya se está estableciendo. Bueno, María Angélica, muchas gracias a usted, que es una periodista de muchos quilates. Muchas gracias a la Gaceta, a sus directivos, a los lectores y a quienes siguen estos videos. Hablemos dos cosas de Venezuela, las elecciones y por qué digo yo que se estabilizó. El presidente Chávez fue elegido en el 98 y empezó paulatinamente ese proceso de acabar con las libertades, con el pluralismo informativo, con el pluralismo de medios. Empezó, contrario a la que había prometido, esa tarea de expropiar empresas y en lugar de erradicar pobreza, subieron la pobreza del 40 a más del 86 que hoy está. ¿Por qué se ha estabilizado? Primero han salido de Venezuela, qué sé yo, 3 millones de personas que le sirven a la democracia y le estorban al régimen. El régimen se siente muy cómodo sin esas personas en Venezuela. Segundo, Venezuela con esas grandes reservas de petróleo todavía produce un poquito para ayudar en un mínimo vital a los ciudadanos. País rico en oro, el gobierno ha vendido oro, se beneficia del narcotráfico, tiene el apoyo de los grupos terroristas de Colombia y de otros países. Rusia y China le han dado financiación, lo que ha evitado la mayor eficacia de las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos. Y el régimen ha comprado la lealtad de las Fuerzas Armadas, permitiéndole a muchos integrantes de las Fuerzas Armadas enriquecerse con la corrupción. Y muchos venezolanos le remesan dinero a sus familiares que viven en Venezuela, muchos venezolanos que están en una y otra parte del mundo. Eso ha ayudado a estabilizar el régimen. Y ahora han dado este paso de unas elecciones ya típicas de los gobiernos comunistas. Vota el Partido Comunista y no más. Es lo que ha pasado en Venezuela. Entonces, se ha consumado la eliminación de las libertades. Y entonces yo digo que nos está pasando con Venezuela lo que a mi generación le pasaba frente a la Revolución Cubana. Cada 1 de enero nos decían, ya este año caen los Castro. Nunca cayeron, se estabilizaron. Han frustrado a 3 generaciones de cubanos. ¿Usted no ve factible de que se produzca el uso de la fuerza doméstica, utilizando una frase que usted dijo en una entrevista, no para que se instaure un gobierno militar, sino para que se remueva una dictadura? Diría yo que un poco lo que se intentó hacer, pero al final salió mal el 30 de abril del 2019. O sea, ¿usted ve que una situación de ese tipo no la ve factible? Hoy me parece muy difícil, María Angélica, porque en el momento que lo dijimos, pues había un presidente constitucional, Juan Guaidó. Ahora el equivalente al Partido Comunista se ha apoderado también de la Asamblea. Termina la época Guaidó, termina la época de la posibilidad de presidentes de la Asamblea que sean de la oposición. Guaidó tenía la posibilidad, si las Fuerzas Armadas hubieran removido a Maduro, hubieran apoyado con su poder real a Guaidó, Guaidó habría tenido la posibilidad de convocar a unas elecciones libres y recuperar el ritmo democrático de Venezuela. Eso no se dio, porque la dictadura muy hábilmente con la corrupción ha sobornado a parte del estamento militar. Hoy, ¿cómo se va a dar? Si no hay esa ficha tan importante que sería un presidente de la Asamblea de Oposición.
Entonces hoy falta ese elemento. Y el otro elemento de unas Fuerzas Armadas que son compinches, cómplices del gobierno, tampoco va, no les digo leales a la Constitución, no, unas Fuerzas Armadas que son cómplices del gobierno, pues no hay la manera de que se dé ese otro elemento. O sea que yo miro con mucha preocupación ese tema por los venezolanos, por sus vecinos, como somos los colombianos, por los Estados Unidos, porque Estados Unidos en mi generación ha tenido desde nuestra América Latina y Caribeña dos amenazas. Primero, la amenaza durante la Guerra Fría, que fue una amenaza de formalismo de guerra formal, con la instalación de los cohetes nucleares en Cuba. Y ahora toda esa instalación de grupos terroristas en Venezuela, todos enemigos de los Estados Unidos. O sea que este es un problema muy grave para varias generaciones de venezolanos, para sus vecinos, como nosotros los colombianos, para los mismos Estados Unidos. Así es. Yo lo veo a usted muy preocupado por las elecciones en Colombia del 2022. Por supuesto, María Angélica, porque veo dos riesgos. Veo el riesgo de los socialistas, que hoy dicen que no son chavistas, niegan todo cuando tienen su corazoncito allá. Y veo el riesgo de mentalidades democráticas que finalmente son serviles de los socialistas. Y ellos, los unos, acaban con las empresas expropiándolas y los otros acaban con las empresas asfixiándolas con impuestos y regulaciones. Y si no hay un gran avance de la empresa privada, entonces, ¿qué ocurre? El sistema se queda sin los recursos para generar soluciones sociales. Yo veo con mucha preocupación el futuro colombiano y por eso, a pesar de todas mis dificultades, he venido alertando, he venido hablando de la necesidad de dos cosas. Una gran coalición de protección de la democracia, pero antes que definir esa coalición, antes que nombres de partidos o de candidatos o de coalición, una acción de hechos contundentes que conmuevan favorablemente a la opinión pública. El presidente Duque ha hecho unas cosas muy buenas, pero los retos que tenemos exigen hacer otras, y es lo que yo llamo los 4 puntos para poder ser competitivos en nombre de la defensa de la democracia en esas elecciones del 22. ¿Cuáles son esos 4 puntos? Primero, María Angélica, el tributario. El presidente Duque recibió un país muy recargado de impuestos, bajó los impuestos, mejoró la economía sensiblemente durante el año 19 y en los años de enero y febrero de este año, pero vino la pandemia, todo se descompuso. El presidente Duque recibió un endeudamiento muy alto. Santos lo había pasado del 36 al 47, pero este año va a terminar por encima del 60 por la pandemia. La pobreza durante el gobierno mío se había bajado mucho. En el año 2013 ya Santos la pobreza llegó al 27 y por las medidas que tomaron se congeló, no siguió bajando. Este año hay 2 circunstancias, el cambio de metodología de medición y la pandemia, que la pobreza crece mucho. América Latina pierde por lo menos 10 años en la lucha por la reducción de la pobreza, el desempleo. Y ahora las calificadoras de riesgo han dicho, confiamos en Colombia, pero aquí se va a necesitar una moderada reforma tributaria para no perder el grado de inversión y al mismo tiempo que sea moderada para no perder la confianza de inversión. Pero se va a necesitar ahorro. Hemos dicho que no se puede derramar tributos si el gobierno no hace un gran ahorro. Hemos pedido que por lo menos durante 6 años los gastos de funcionamiento del Estado colombiano no puedan crecer por encima de inflación. Eso llevaría a un ahorro de 0,8 o de 1 punto del PIB. Tercero, esa estrategia del presidente Duque de ingreso solidario, ojalá la pueda masificar y fortalecer mucho más para frenar la tendencia alcista de la pobreza e inducir una tendencia nuevamente a la baja de la pobreza. Y hay unos proyectos nuestros, por ejemplo, para generar empleo.
facilitar el contrato de aprendizaje, para mejorar la calidad del empleo, la reducción de la jornada de trabajo sin reducir el ingreso de los trabajadores colombianos, para nivelar la cancha, porque hay unos que nacen con muchas garantías y otros con muchas privaciones. Un ingreso, un bono solidario para el niño que nace en un hogar vulnerable y que lo pueda redimir más adelante para un proyecto de emprendimiento o viejo para pensionarse. Y por supuesto, el presidente Duque recibió una muy mala herencia en narcotráfico. El presidente anterior, Juan Manuel Santos, en el 2012-2013 mostró un gran resultado. Había continuado las políticas que heredó en el 2010. Y oigas esto, el narcotráfico había bajado a 42.000 hectáreas, un récord por lo bajo. Sin embargo, el gobierno parece que se aburrió con el éxito y le dijo a la FARC en La Habana, ustedes no van a la cárcel por narcotráfico, no los extraditan por narcotráfico, los pueden elegir, no hay fumigación y la erradicación es voluntaria. Y eso pasó después del 2013 de 42.000 hectáreas, récord por lo bajo, a 209.000. Y el presidente Duque, no obstante los esfuerzos que ha hecho, como pasar de 15 grupos de erradicación a casi 200, no ha podido adelantar otros programas. Entonces, y toda esa impunidad que Santos le dio a la FARC, ha crecido la FARC, el ELN, bandas criminales, y todo ese narcotráfico crea y crea criminales. Entonces, es una situación difícil que el gobierno Duque enfrenta. Pero eso que usted está diciendo, entonces entiendo que hay actualmente alrededor de 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Pero ¿qué pasa que el presidente Duque entonces no ha podido iniciar las fumigaciones? Porque le dejaron un compromiso con la FARC de que la erradicación sería voluntaria. El gobierno Santos dijo que no habría fumigación. Y se inventaron un argumento para decir que no se puede fumigar con glifosato. La Corte Constitucional ha dictado una sentencia bastante restrictiva. Espero que el gobierno, que no ha podido hacerlo en estos 2 años y medio, pueda superar esos obstáculos, fumigar, pero al mismo tiempo cumplir con un plan ambiental. Al público español le digo lo siguiente, todavía esta Colombia tiene más del 50% de su territorio en selva. Hay que cuidarla. El gran enemigo es el narcotráfico. Por eso nosotros proponemos que se fumigue donde hay droga y se le pague a las comunidades que viven allí para que cuiden la selva. El gobierno que yo presidí hizo un esfuerzo que lo que se llamaba 200.000 hectáreas de 200.000 familias guardabosques, y eso funcionaba bien. Eliminaban la droga, cuidaban la recuperación de la selva, su compromiso, el cumplimiento de su compromiso, lo certificaban Naciones Unidas y el gobierno le remuneraba y les garantizaba un ingreso. Aquí puede producir esta comida, aquí le ayudamos para el ecoturismo, aquí tiene esta remuneración, cosas de esas. Pero fíjese, presidente, que el narcotráfico es el pulmón, no sé si decir el pulmón o uno de los pulmones financieros más importantes de todos esos grupos criminales, tanto para Colombia, para Venezuela, para la región. Entonces, no sé si es un agravante que tenemos allí, porque eso siento desde afuera que se está agarrando mucho impulso de nuevo, tanto los grupos disidentes de la FARC y del ELN. O sea, yo hasta le pregunto, aproximadamente cuánto es el número de guerrilleros que hay en territorio venezolano con apoyo del régimen venezolano? Entonces es una bomba de tiempo también para Colombia. Bueno, hay medios de comunicación que han hablado de 24.000, pero veamos estas cuentas. En el gobierno Santos, cuando Santos llegó, la FARC en el gobierno nuestro se había reducido a unos 6.700 hombres. El gobierno Santos dice que movilizó 11.000, pero hoy hay más de 4.000 en armas. Imagínese usted, no lo digo yo, es lo que han certificado organismos nacionales e internacionales. En 2010, cuando Santos llegó, el ELN estaba reducido a la más mínima expresión. Cuando el ELN hoy es grande
y está bien fortalecido en Venezuela, lo mismo que otros grupos criminales. ¿Y no se debería tener una posición dura y contundente con el régimen cubano, que es la cabeza en la región detrás de, valga la redundancia, de todo el incendio que está volviendo otra vez a tomar al continente? ¿No se tiene como una posición muy blandengue con el régimen cubano? Yo no diría que con el régimen cubano, con los que quieren replicarlo en nuestros países, sí. Ese es el tema, la defensa interna de nuestros países. Bueno, por ejemplo, una de esas personas es el presidente Zapatero, que tengo entendido que ha ido casi 40 veces a Caracas y recientemente estuvo en las elecciones parlamentarias. O sea, ¿qué piensa usted del presidente Zapatero con todo lo que yo he leído de que usted ha tenido una buena, durante su gestión, ha tenido una buena relación con él? Pero, ¿qué pasa con él? O sea, ¿qué sabe La Habana? ¿Qué sabía Chávez? ¿Qué sabe Maduro sobre Zapatero? Con todo el respeto por el presidente Rodríguez Zapatero, con quien tuve una buena relación cuando coincidimos, yo no entiendo por qué tratan de ayudarle a esa dictadura, cuando además esas dictaduras son muy bien amaestradas. Bien, ellas han recibido muy bien la teoría marxista, que Marx, por una interpretación acomodada del Príncipe de Maquiavelo, difundió. Esto es, cuando te ofrezcan diálogo, no lo tomes como generosidad de tu enemigo, sino como debilidad. Aprovecha para fortalecer. Todo lo que ha hecho Maduro y lo que hacía Chávez cuando entraba alguien a proponer diálogo era fortalecerse. Yo creo que la misma Iglesia Católica se cansó cuando se dio cuenta de que eso era lo que ocurría en Venezuela. Y la verdad es que diálogo ¿para qué? Diálogo debería ser para que solamente tener un objetivo. Sale Maduro y vamos a unas elecciones libres. Para eso solamente debería ser el diálogo. ¿Y usted cree que el problema solamente sea Maduro? El régimen. Porque si sale Maduro y lo cambian por otro que piensa parecido, a ninguna parte se va. Si sale Maduro y no crean confianza en la empresa privada, nadie les va a invertir. ¿Y cómo van a resolver los problemas sociales? Se necesita una gran recuperación de la empresa privada que produzca recursos para poder resolver los problemas sociales. Es que una economía en los rines, en el suelo, y una pobreza de más del 86%. Imagínate. O sea que eso no se resuelve sino con un cambio muy grande del marco político y legal de Venezuela. Inclusive hace algún tiempo, compañeros tuyos de Venezuela me preguntaban por una legislación que introdujo el gobierno que yo presidí, incentivos a la inversión, una ley de estabilidad. Digo, bueno, eso puede servir en Venezuela, pero si yo fuera inversionista, solamente a ese cambio no le creería. Pediría que además tuviera, para invertir a $1, que me dieran una garantía de un banco internacional, de una de las agencias multilaterales. O sea que para resolver ese problema de la economía y del tejido social se necesita mucha confianza y para eso no basta con cambiar los personajes. Y volviéndolo al presidente Zapatero, igualmente lo digo con mucho respeto, ¿usted no sabe por qué ha tenido esa posición de blanquear al régimen venezolano? No, no lo sé. No lo sé, María Angélica. Ahora, fíjese que esos 4 puntos que usted mencionó en relación a lo que se tiene que hacer en Colombia, a mí me parece que son vitales porque son un camino muy importante para las elecciones del 22, porque en esos espacios es donde se cuela esa extrema izquierda, cuando se genera pobreza, cuando se pierde la inversión, cuando no hay eso, todo eso de lo que se está hablando, de la reducción de la jornada laboral, lo del el bono para los recién, o sea, son políticas sociales muy, muy, muy importantes. Y en base a eso de las políticas,
yo me atrevo a hacerle este comentario de que realmente la manera como a usted lo han atacado, a usted no lo han atacado por sus políticas, por su teoría, por acciones en su gobierno, a usted lo han atacado en lo que es su honorabilidad. Y recuerdo que desde la época de Hugo Chávez, el propio Hugo Chávez lo acusó a usted de ser autor intelectual de un asesinato, en este caso a un fiscal del Ministerio Público venezolano que se llamó Danilo Anderson. Y hablando de falsos testigos como el caso, el actual caso suyo, en ese momento se presentaron pruebas de que el régimen venezolano, ya en ese entonces, estoy hablando del año 2005-2006, compró por $7 millones a un ciudadano colombiano para que testificara en contra de varias personas, entre ellas usted. Entonces, forma parte de un ataque sistemático que ha habido en contra de su persona, pero no quiero subrayar, no sobre su accionar político, sino que ha sido constante, le han señalado de asesino, de autor intelectual, de paramilitar, etcétera, etcétera. Así es, María Angélica. Mire, yo no dejé a Colombia convertida en un paraíso, pero estaba mejorando. Nosotros dijimos, Colombia tiene un círculo vicioso, más violencia, menos inversión, más pobreza. Vamos a cambiar eso por un círculo virtuoso, más seguridad, más inversión, menos pobreza. Y así estaba evolucionando el país. Era lo que nosotros llamábamos los 3 elementos del triángulo de la confianza. Y el país mejoró. Yo no le dejé una maravilla, pero el país mejoró. Todo el mundo lo reconoció. No de otra manera, después de 8 años, yo salí como salí con encuestas entre el 70 y el 84%. Yo digo que había contradicción política contra mi persona, pero había cohesión social. No había esa fractura social en el fondo de la sociedad colombiana, porque teníamos entre 70 y 84% de aprobación. Yo creo que eso es importante. Entonces, sí, han afectado mucho mi honra. Yo le agradezco mucho a usted, yo no la conocía. Y usted en esa investigación que hizo, en ese magnífico libro, Crimen de Estado, encontró cómo me habían acusado en Venezuela, incluso sin que yo lo supiera, de que yo era el autor intelectual y que los ejecutores eran unos paramilitares de Uribe, decía, del asesinato del fiscal Danilo Anderson. Y yo voy a pedirle a mis abogados que hagan valer ese libro aquí en el proceso que contra mí hay en Colombia. Pero creo que usted, ¿cómo se llamó ese pequeño libro donde usted contó más o menos las reglas del chavismo? Venezuela en su laberinto. Venezuela en su laberinto, que yo lo leí, yo tengo los 2 libros con subrayas y sentí un gran honor cuando pude presentarlos en la Feria del Libro en Bogotá. Muchas Usted gracias. ha conocido de primera mano y con una gran visión estratégica la problemática que ese régimen le ha traído a Venezuela, María Angélica. Y es muy importante estudiar eso. A mí me han afectado, por ejemplo, ahora me acusan de que soborné a un testigo. Imagínese usted que el magistrado que me acusa contrató con Juan Manuel Santos por 150, $170,000. ¿Qué contrato tuvo? Juan Manuel Santos lo contrató para que ese magistrado referenciara, identificara a los miembros de FARC que entrarían al proceso de La Habana. Imagínese usted. Y de ahí ese magistrado pasó a la corte. No se declaró impedido. Cuando yo fui uno de los principales opositores, no a la paz, sino al texto de impunidad absoluta de ese acuerdo. Pero además, en plena campaña electoral del 2018, primero para afectar mi elección al Senado, del cual ahora me tuve que retirar abruptamente. Y segundo, para impedir la elección del presidente Duque, interceptaron mi teléfono en 22,000 ocasiones, entre llamadas y mensajes. No hay una palabra mía que viole el Código Penal. La única defensa mía es que la revista Semana publicó la totalidad del expediente. Entonces, cualquiera que quiera saber qué pasó puede entrar allí
y revisar cualquiera de las llamadas. ¿Y cómo se llama ese magistrado? Es el magistrado César Reyes. Ahora, presidente, ¿qué significa para usted que el presidente Duque, al final de la entrevista que le hace, que salió publicada creo que el fin de semana, él habla de que Colombia tiene que ir hacia el centro, cuando Colombia está en peligro de llegar a la extrema izquierda? Es que nosotros, desde que creamos el partido, hemos hablado del Centro Democrático, como se llama el partido. Más seguridad y más libertades. Más inversión privada, mejor calidad de vida para los trabajadores. Pues esa es la razón de ser del partido, estimada María Angélica. Por eso se llama Centro Democrático. Ya, ahora, presidente, en Colombia, cualquiera... El Centro Democrático no es blandura. Yo creo que no le escuché. El centro Democrático no es blandura, porque muchos hacen malas interpretaciones. En el gobierno mío perseguimos con toda determinación a los criminales, pero también dimos la posibilidad de que se reintegraran a la vida constitucional, sin los costos institucionales de Santos, sin impunidad absoluta. Los paramilitares responsables de delitos atroces tuvieron que ir a la cárcel, lo mismo la guerrilla que se movilizó en esa época. No hubo elegibilidad para delincuentes de delitos atroces. Hoy no van a la cárcel y están sentados en el Senado. Óigase bien, lo digo al público español y latino, iberoamericano. Están sentados en el Congreso de Colombia integrantes de FARC, condenados por delitos de secuestro de menores y de violación de menores, y están sentados en el Congreso de Colombia. Y ahora desvían situaciones adjudicándose ellos magnicidios. Que eso fuera verdad, que ellos fueran los responsables de ese magnicidio. ¿Usted se imagina que yo hubiera permitido que los paramilitares hubieran llegado al Congreso? Que hubieran estado allí siendo responsables de delitos contra los niños o responsables de magnicidios. Presidente, cuando en su gobierno se desmovilizaron, aquí lo tengo anotado, 35.000 paramilitares, 18.000 guerrilleros, y dígame si me equivoco, por favor, en la cifra. Así es. Extraditó a 13 cabecillas del paramilitarismo. Yo le pregunto, ¿algún ex jefe paramilitar o ex jefe guerrillero estuvo sentado en el Congreso colombiano luego de esa desmovilización? Nunca. Un día, cuando estaban en proceso de paz, los invitó el Congreso, no el gobierno, a que hablaran de la paz, pero el gobierno nuestro nunca les dio curules. Eso es muy claro. Ahora, ¿cuáles son las reformas que usted considera que se le tienen que hacer a la justicia transicional? Primero, María Angélica, el partido nuestro, el presidente Duque y nosotros quienes lo apoyábamos. Primero, defendimos el no en el plebiscito, ganó el no. Santos y el doctor de la Calle, que era el comisionado de paz, dijeron que si perdían el plebiscito, ellos entendían que no había proceso de paz. Óigase bien. La noche que él no ganó el plebiscito, nosotros salimos, nombraron a mi vocero, dije, no estamos contra la paz. Lo que pedimos es un pacto nacional para reformar los textos de La Habana. El presidente Santos no quiso y cometieron un atropello tremendo a la democracia. El plebiscito que perdieron lo enmendaron con una proposición del Congreso que estaba comprado por Santos. Y lo más triste es que la Corte Constitucional, que es la guardiana de la Constitución de Colombia, aprobó eso. Esa justicia transicional de Colombia es ilegítima en su origen. La impuso FARC. Chávez y Castro le ayudaron a Santos a firmar porque Santos le dio todo a la FARC. Ahí no había opción. Si les dio todo, ¿cómo se iban a negar a firmar? La inmensa mayoría de los magistrados son parcializados en favor de FARC. Nosotros siempre hablamos de derogarla o de reformarla. Insisto, en dos reformas. Primero, que las Fuerzas Armadas de Colombia no sean sus integrantes ni investigados ni juzgados por esa jurisdicción. Y quiero decirle esto al público español, María Angélica. Las Fuerzas Armadas de Colombia han sido democráticas, respetuosas del orden constitucional,
En el siglo pasado, los mexicanos hablaron de que habían tenido apenas 12 años de interrupción democrática. Colombia mucho menos, Colombia 4. Por eso se dijo que era el país latinoamericano con más longevidad, con más permanencia democrática. Y entonces Santos retrató a las Fuerzas Armadas de Colombia como unas fuerzas terroristas niveladas con FARC y las somete a la justicia de FARC. Nosotros decimos, por favor, que las juzgue un tribunal independiente. ¿De dónde van a salir los costos? Reduzcan esa justicia transicional proporcionalmente. Imagínense que esa justicia transicional tiene una duración de 15 años y una prórroga de 5. Eso es una afectación durante 20 años a la justicia colombiana. Por favor, María Angélica. Y mire otro tema de esa justicia transicional. Yo no entiendo cómo dejaron que se jugara Santrich e Iván Márquez. No los pusieron presos. Es un pecado muy grande que tienen ante la historia. En mis manos no se habrían volado esos bandidos. La justicia transicional los dejó volar. Qué pecado, por Dios. La segunda reforma que proponemos es que los integrantes de FARC, responsables de delitos atroces, como es el delito de secuestro y violación de niños, no puedan estar en el Congreso. Esa es la segunda reforma que proponemos. ¿Y cuál es la relación? ¿Hay una relación entre Iván Cepeda y Santrich? No, Iván Cepeda ha sido una especie de tutor de ellos, de protector de ellos. Usted lo ve en internet, en todas partes. Ha sido defensor de ellos. Eso es muy peligroso, presidente, eso de que integrantes de la Fuerza Armada Colombiana sean juzgados por esa misma justicia transicional, porque es una forma de ir debilitando a las Fuerzas Armadas, de irla penetrando, de irla debilitando. ¿Cómo están las Fuerzas Armadas colombianas? Bueno, el presidente Duque y el ministro Carlos Holmes las han apoyado muy bien, pero ellos siguen con una incertidumbre, porque se les debilitó mucho su psicología durante el gobierno Santos. Unas Fuerzas Armadas que las presentaron ante el mundo como una horda de delincuentes, como que hubieran sido el ejército de Videla o el ejército de las viejas dictaduras centroamericanas. Cuando las desfiguraron de esa forma, después de esa trayectoria democrática de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, imagínese usted el golpe moral a las Fuerzas Armadas de Colombia que se deriva de haberlas igualado con el terrorismo. ¿Y cómo ve a España, presidente? Pues, a ver, yo diría que el gobierno de Felipe González fue un gobierno muy bueno para España. PSOE. Y excelente el gobierno de José María Aznar, a quien tanto aprecio y respeto. Yo no sé qué va a primar en el gobierno del presidente Sánchez, si el buen juicio que tuvo Felipe González o la mala compañía de Podemos. Eso está por definirse, por verse. Yo me atrevo a decirle que va a privar la agenda de Pablo Iglesias. Así que... Sería muy grave, un daño tremendo, porque un PSOE con el criterio que tuvo el gobierno de Felipe González hace muy buen gobierno, pero con la agenda de Iglesias le crea un riesgo enorme a España. Lo primero que hace es atemorizar la inversión. Y a América Latina también. Pues en la medida que no ayuden en lo que América Latina necesita, países seguros, con una gran vitalidad de la empresa privada, con políticas sociales que recuperen este agravamiento de la pobreza derivado de la pandemia, sería muy grave si la influencia de España fuera a ser esa. Es que América Latina, que venía descendiendo, disminuyendo bastante la pobreza, este año pierde 10 años. Y de la pobreza no salimos si no hay simultáneamente un gran apoyo a la empresa privada y un gran apoyo a las políticas sociales. Van de la mano. La empresa privada, María Angélica, genera los recursos para las políticas sociales. Y las políticas sociales son el factor de legitimación colectiva de la existencia de la empresa privada.
Y para terminar, dos preguntitas. Y mire, con mucho respeto le digo esto, este comentario sobre el presidente Duque, pero muchas personas consideran que el presidente Duque ha sido un poco, le ha tocado obviamente muy difícil en este post-santismo, pero que ha sido, le falta comunicar más o comunicar mejor lo que hace, y le falta ser un poco más, digamos, agresivo. No sé si me equivoco en el término, pero por eso le digo que con todo respeto se lo digo, porque lo que él haga o deje de hacer, de ahí va a depender el futuro de Colombia en el 2022. María Angélica, te digo, hay cosas muy buenas del gobierno y hay grandes retos. La economía se comportó bien en el 19, gracias a las reformas del presidente Duque. Enero y febrero de este año 20 se comportó muy bien. El gobierno, no te voy a hablar sino de las cifras en dos numeritos. El presupuesto de educación pasó en Colombia de 38 a 47.3, gracias al gobierno del presidente Duque. El país, al final del gobierno del presidente Duque, va a tener fuentes energéticas de eólicas o solares, viento, sol, que van a representar el 14% de la oferta energética del país. Yo creo que es un gran avance, porque el presidente Duque apenas encontró unos pequeños proyectos que 10 años antes había dejado el gobierno que yo presidí. Hay un gran avance en conectividad, en infraestructura. Por supuesto, hay retos muy grandes, como te acabo de decir, poder fumigar el narcotráfico, controlar esta inseguridad, ese tema económico, social, de pobreza, fiscal, financiero de la pandemia, a lo cual ya me referí cuando te hablaba de 4 puntos antes. ¿Qué deseo yo? Que el presidente Duque, que se reconozcan todos los éxitos y que los pueda complementar teniendo éxito en los retos que tiene enfrente. Y para terminar, recojo una frase que me dijo al principio. Entonces, en relación a Venezuela, en el 2000 ya se acabó, definitivamente se acabó el tiempo de Guaidó, se acabó la era de Guaidó. Yo no diría que se haya acabado el tiempo de Guaidó, la oportunidad que hubo de que las Fuerzas Armadas lo hubieran apoyado a él como presidente constitucional, habida cuenta de que así lo definió la Asamblea Nacional y que él hubiera convocado, después de la remoción de Maduro, hubiera convocado una elección libre. Esa oportunidad se perdió. Por fortuna es un hombre joven y ojalá vuelva a tener otra oportunidad. Bueno, presidente, muchísimas gracias. Termino con esto, María Angélica. Sí. Las elecciones de ayer en Venezuela no fueron un remedio, ya fueron una copia exacta de las elecciones de los partidos comunistas en el viejo comunismo, que todavía tiene por ahí algunos agentes como Cuba y Venezuela. Yo creo que es el mejor retrato, donde no votan sino los integrantes del Partido Comunista. Eso pasó ayer en Venezuela. Sí, lamentablemente. Y entonces, ¿cómo, ahora sí para cerrar, cómo usted, dígame una frase de cierre en relación a Venezuela para inicios del 2021? Ay, María Angélica, no sé qué pensar, no sé qué decirte. Me parece que con 3 millones de venezolanos en el extranjero que le estorbaban al gobierno, va a ser más difícil. No sé si en algún momento las Fuerzas Armadas se van a rebelar y van a decir que exigir unas elecciones libres. No sé, estoy bastante preocupado. Ojalá encontremos caminos. Usted piensa, y ahora sí yo le dije que era para terminar, pero realmente esto sí es para terminar. ¿Usted piensa que es importante de pronto a todo, al sector militar darle a entender de que va a haber un cierto manejo de impunidad para que así puedan desenroscar lo que tienen tan atado?
Estoy diciendo un cierto grado, no total. No lo sé, María Angélica. ¿Quién se los podría dar? La comunidad internacional, los Estados Unidos. Es un tema de justicia muy delicado. Lo que se debían hacer es que a los que han estado en la corrupción, en ese narcotráfico, ponerlos presos. Sé lo difícil porque el gobierno no va a dejar que lo hagan, pero también hay que respetar la justicia internacional. Bueno, presidente, muchas gracias. Como siempre, un verdadero placer y además que me da mucho gusto saber hablar con usted, sabiendo que está no totalmente libre, pero a unos pasos de estarlo. María Angélica, estoy muy agradecido con usted, con el periódico La Gaceta. Es tan amable, le transmite a sus directivos mis agradecimientos a los periodistas y muchas gracias y al público español que los ve, los oye y los lee. Muchas gracias, María Angélica, buen día. Buenas tardes en España, buen día todavía aquí en Colombia. Buen día allá en Colombia. Hasta luego, presidente.